Bueno, buenos días tengan todos. Saludos cordiales. La clase de hoy es la última parte de lo que son los tipos de acero de construcción. En la clase pasada analizamos lo que eran los aceros de construcción para estructuras metálicas, vamos a decirlo así, donde vimos sus características, sus ventajas, desventajas, sus composiciones, su comportamiento mecánico. Y también analizamos y conversamos sobre lo que eran los aceros de construcción de alta resistencia. Pues. También definimos allí su importancia, sus características, sus propiedades y dejamos abierto para poder generar el conocimiento de cuáles son los criterios que se utilizan para la aplicabilidad de esos aceros. Lo que nos compete en el día de hoy es, como les dije, los tipos de acero, que son los aceros para muelles, que son los que nosotros conocemos como los resortes. Los muelles son los resortes. En ello vamos a ver las características, la composición química, su resistencia y los tratamientos térmicos que se le pueden aplicar. Y también vamos a ver aceros de cementación y nituración, que son aceros a los cuales se le aplica un tratamiento termoquímico, y de ello vamos a analizar las características, por ejemplo, del acero de cementación, la influencia de los elementos de aleación y los medios de segmentación, así como las características del acero de nituración. Entonces, como ya sabemos, estos tipos de aceros son bastante importantes para nuestro quehacer, nuestro entendimiento, nuestra forma de vida, que hemos conversado, impulsado por la revolución industrial, que a medida que fue avanzando y que las necesidades fueron aumentando, porque esa es la complejidad del ser humano, que a medida que tú vas satisfaciendo una necesidad, pareciera que esa misma necesidad se mutara y creciera otra nueva. Eso lo podemos nosotros ver por la característica que tenemos nosotros, que es un término que se llama obsolescencia programada, que es el consumo excesivo de productos y a veces sin tener la necesidad de ese producto. ¿Cuál es el ejemplo? Por ejemplo, vemos cómo nosotros consumimos productos como los teléfonos. Pues. Cuando el teléfono, la importancia del teléfono es la comunicación con otras personas indistintamente del espacio o el lugar donde esté ubicado, pero a medida que van naciendo nuevos teléfonos, pues nosotros compramos nuevas versiones, sin darnos cuenta que la versión que teníamos estaba todavía accesible, pues, que estaba todavía en buen servicio, que ofrecía las garantías para satisfacer nuestras necesidades, pero lamentablemente pues esa obsolescencia programada nos hace influir directamente en una compra excesiva sin medir las consecuencias, porque al fin y al cabo toda esa obsolescencia programada tiene como fin común el desperdicio y generación de basura y contaminación del medio ambiente. Entonces eso mismo también pasa a medida de los aceros, que los aceros fueron creciendo a medida que fueron naciendo las necesidades se fueron mutando, se fueron creando, y bueno, obviamente los aceros también se fueron mutando, se fueron estudiando, se fueron analizando, y obviamente ya llegamos a un punto donde los aceros en ciertas áreas, en ciertas aplicaciones no cumplían con los requisitos, y por eso nacieron otro tipo de aleaciones metálicas más ligeras, o compuestos que no necesariamente son metálicos como los polímeros, y bueno, para ustedes contar. Entonces, para esta clase vamos a analizar entonces esa evolución que tuvo el acero a través del acero de construcción, y específicamente vamos a analizar lo que son los aceros para los resortes y los aceros que fueron tratados termoquímicamente. ¿Cuál es su influencia dentro del proceso evolutivo? Entonces, lo primero que vamos a analizar es las características
del acero para muelle y el acero para los resortes. Y entonces de ello vamos a rescatar 7 características primordiales, de las cuales vamos a definir cada una de ellas. Por ejemplo, aquí podemos observar en la figura número 1, que se encuentra a la izquierda de nuestra pantalla, la característica del acero, del acero para muelle, es decir, del resorte, la cual va a depender de la función que se le aplique. Por ejemplo, este resorte está creado para soportar cargas de compresión, pero también hay resortes creados para soportar carga de extensión, es decir, que los esfuerzos que están situados en esta área son inversamente, tienen una dirección inversa, pues. Y obviamente, pues, hay una influencia de las características del material, de la composición del material, para que obviamente ese resorte cumpla con la funcionabilidad, la aplicabilidad en la cual va a estar situado y traducirse en un aumento del tiempo de vida útil, que es lo fundamental, porque la hora de la chiquita a nivel industrial, tú quieres que los equipos duren eternamente y que los mantenimientos sean cortos, porque todo eso lleva a una variable que se considera que es la principal, que es la variable financiera, económica, que es por la que se rigen las industrias, pues, prácticamente. Entonces, dentro de esas características decimos que absorben esfuerzos y almacenan energía. Esto es debido a que ellos trabajan elásticamente. Recordemos que ahí se aplica una fuerza, muchachos. Si volvemos, como siempre, a traer la correlación en la gráfica de esfuerzo de formación, y cuando hablamos de elásticamente, nos vamos y nos imaginamos esa gráfica, esa parte de la gráfica, la parte de la deformación elástica, donde nosotros aplicamos un esfuerzo, pero cuando vamos a aplicar ese esfuerzo, no ocurría un cambio de volumen, una transformación de la pieza. Entonces, no ocurría ese cambio, pues entonces las fuerzas aplicadas no modificaban ese volumen. Entonces, lo que ocurría era una absorción de fuerza, una absorción de esa energía. Después de dejar de aplicar esa energía, no pasaba nada. Y eso es lo que se concatena con la segunda característica, que es la que pueden sufrir deformaciones elásticas. Estas deformaciones, después de cesar la fuerza, deja de ejercer un cambio de volumen. Es decir, que yo dejo de aplicar esa fuerza y él ya vuelve a su estado inicial, que es una de las características de estos resortes, que lo que uno busca en estos resortes es que mantengan la resistencia de diseño, a pesar de las cargas que se le estén aplicando, sean a tracción o a compresión. La tercera característica, aplicación controlada de la fuerza. La flexibilidad es necesaria, muchachos. La flexibilidad del material es necesaria. También lo que se busca es la resistencia, pero también requerimos que también tenga un cierto grado de flexibilidad, porque queremos que a mayor grado de resistencia, mayor frágil se vuelve el material. Y tampoco no queremos que sea altamente resistente. Entonces, siempre tiene que tener una característica que sea flexible y que esa flexibilidad sea controlada. Es decir, la aplicación de esa fuerza sea controlada, no sea por impacto, por golpe, sino que sea sumamente controlada, que es a diferencia de otro tipo de materiales. Hay diferentes tipos de resortes. Entre estos podemos destacar los resortes de alambre. Estos son resortes helicoidales de configuración redonda o cuadrada.
hecho para resistir cargas que son los principales, pues son hechos para resistir carga de tracción, compresión, torsión también. La torsión es bastante importante en el momento de realizar un elemento mecánico. En el momento del diseño de mecánico es importante también destacar la torsión que pueda sufrir ese material. Y entonces estos tipos de resortes son los más fundamentales, los más principales, que son estos helicoidales. Pero también están los resortes planos. En estos resortes planos está influenciado por las características en las cuales se va a trabajar o donde se va a aplicar. Por ejemplo, si está en un efecto voladizo, es como cuando estudiábamos las columnas, es decir, la longitud de la viga, vamos a decirlo así, de una columna, de un acero de construcción de estructura metálica, y estudiábamos el factor de columna, que era para evitar el pandeo del material. Bueno, este tipo de resortes son utilizados para ese fin, que su largo busca que no se ejecute los esfuerzos de pandeo y las características de voladizo, pues, que tienen esos tipos de resortes. También están los resortes tipo con formas especiales, que eso va a depender, eso lo vamos a ver en una figura que veremos a continuación, que va a depender del tipo de agarre que va a tener. Si nosotros recordamos, imaginemos este mismo resorte que está aquí, ya está conectado a una especie de agarre que proviene del mismo resorte, en la cual, bueno, es la que va a estar en contacto con la pieza y es la que va a soportar también grandes esfuerzos. Entonces, estas formas especiales van a depender de esa forma como nosotros podamos observar en ese resorte. Y por último, se fabrica mediante trabajo en frío o en trabajo en caliente. Entonces, dependiendo, obviamente, muchachos, dependiendo de las características que primero y principal, de la composición del material del resorte, vamos a ver qué tipo de trabajo se le puede aplicar, porque recordemos que el trabajo en frío genera altas resistencias porque hay un endurecimiento por deformación. Hay altos esfuerzos allí, pero también generan concentradores de tensiones. Y en el trabajo en caliente también recordemos que disminuye los esfuerzos, pero aumenta la ductilidad. Es decir, que el material se vuelve más dúctil, se deforma más rápidamente. Entonces, dependiendo de la aplicabilidad, se puede trabajar ese material. Depende de las características en las cuales se van a aplicar. Entonces, bueno, esas son las características. Veamos ahora lo que son la composición química. Entonces, dentro de las principales características es que tienen que soportar grandes esfuerzos, sean esfuerzos de compresión, sean esfuerzos de tracción, sean esfuerzos de torsión. Indistintamente tienen que soportar grandes esfuerzos, pero siempre manteniendo, tú sabes, manteniendo esa flexibilidad, para que no incrementar tanto no incrementar tanto la resistencia y que no se generen
fragilidad, que es una de las desventajas, pues. Entonces, ahí vamos a jugar con dos tipos de composición de esos aceros de resorte. Uno es el cromo silicio y el otro es el acero con cromo silicio y el otro es acero cromo vanadio. Entonces, como lo podemos observar aquí, si nosotros acercamos, para otra vez nuevamente ver la tabla periódica, por ejemplo, el cromo silicio, podemos ver que el cromo tiene un número atómico 24, está muy cercano al hierro, y tenemos al silicio que también está, vamos a ver, relativamente cercano. Pues vamos a decir que cumplen con las leyes de Rom-Huttery y por lo tanto forman una excelente aleación con el acero, con el hierro, perdón, y entonces lo podemos observar en esta maqueta. Si nosotros vemos esta maquetica aquí, observamos que, por ejemplo, basándonos en el número atómico, vemos que el cromo tiene un número atómico muy parecido al hierro, pero el silicio es un poco menor. El silicio tiene un diámetro más pequeño y por lo tanto, si nosotros analizamos el comportamiento de los átomos sustitucionales, cuando están situados allí, recordemos que los átomos del solvente tienden a acercarse a ese átomo sustitucional, generando compresión. Entonces, a la medida que este es más pequeño, que tiende a tener casi un tamaño muy parecido al átomo intersticial de carbono, va a generar una fuerte resistencia, igual que el cromo. El cromo también tiene una característica de que eleva la resistencia del material. Entonces, por ende, estas estructuras son altamente resistentes y impiden el desplazamiento de las dislocaciones dentro de la estructura del solvente. Es allí su característica. El otro tipo de acero de muelle que se utiliza es el del cromo vanadio, que es el que vemos aquí. Fíjense que están seguidos en la tabla periódica, es decir, que su número atómico es muy parecido. Fíjense, el cromo, el vanadio y fíjense el acero, el hierro aquí. ¿Ves? Entonces, si nosotros nos vamos a la maquetica de ese tipo de estructura, la vemos aquí, donde vemos cómo es el comportamiento. Aquí sustituimos el silicio y colocamos el vanadio y vemos que el comportamiento va a ser totalmente diferente porque su número atómico es muy diferente al del silicio. Entonces, le da esa característica ahora mucho más complejas, mucho más de mayor propiedades mecánicas. Y obviamente, como lo dijimos, dificulta el desplazamiento de esas dislocaciones. Eso lo podemos nosotros corroborar a través de lo siguiente que vamos a ver aquí. Esta tablita que está aquí, que nos explican la descripción de cada uno de estos aceros. Fíjense que estos aceros que se han utilizado para los resortes son el cromo vanadio y el cromo silicio. Las especificaciones a nivel
a nivel industrial de esos aceros. Y fíjense que en el cromo vanadio, esta aleación es más popular del acero para construir los resortes. Construir los resortes. En condiciones que implican esfuerzos que lo que puede emplear con los aceros de alto cargo. Claro. Fíjense que indistintamente los elementos aliantes influyen positivamente en las características mecánicas del material. Entonces, esos átomos de soluto sustitucionales influyen en el plano de deslizamiento de la dislocación. Por lo tanto, al impedir el desplazamiento de la misma, ocurre la mayor resistencia del material. Aquí otro aspecto que dice la fatiga y para usarla cuando sea necesario, cuando son necesarias resistencia a la fatiga y a la alta ductilidad. También sirve para cargas de choque o impacto. Se utilizan ampliamente para fabricar resortes de válvulas de motores, aviones y para temperaturas hasta 220 grados centígrados. Entonces, esa es una de las características también del cromo. Recordemos que a medida que el cromo va a medida que aumenta la temperatura, el cromo también aumenta su proceso de dilatación y puede también producir la descarbonización del material. En el cromo silicio vemos las especificaciones, las normativas y esta aleación nos dice aquí constituye un material excelente para fabricar resortes sometidos a esfuerzos elevados. Es decir, que estos resisten aún más por la característica del silicio, que es un átomo sustitucional, pero como su diámetro es tan pequeño que tiende a comportarse como un átomo intersticial, y esos átomos intersticiales o esos átomos de pequeño diámetro atómico influyen drásticamente porque se comportan como una cuña, impiden el paso del movimiento de la dislocación. La dureza está entre 50 y 53 RC y se utiliza también a temperaturas de 250 grados centígrados, disponible en las dimensiones que vemos aquí. Entonces, fíjense que entre estos dos aceros, dependiendo de la característica que queramos aplicar, que se deben aplicar a nivel industrial, se va a utilizar uno más que el otro. La composición química, bueno, vemos aquí los tipos de estos aceros, cómo van variando en su composición. Fíjense que lo que es la composición influenciada en el silicio, vemos cómo es la composición a medida que va aumentando el porcentaje de carbono, el silicio queda estático, vamos a decirlo así, y cuando está influenciado por el cromo vanadio, que son estos últimos que están aquí, fíjense, el cromo vanadio, que son estos que están aquí, donde su resistencia, donde su porcentaje al carbono es mucho mayor y los elementos por ejemplo, el cromo, es un porcentaje bastante elevado, entre 0.90 y 1.10, y el porcentaje y el porcentaje de vanadio equivale a un 0.20%.
Entonces, todas esas características influyen positivamente en las propiedades del material. Entonces, ahora sí, entramos a lo que son las propiedades mecánicas del material, ¿verdad? Esta tiene que ver con un alto grado del tamaño del alambre. El cual debe especificarse. Pues. Está basado en estas dos características que vemos aquí. La resistencia a la tensión varía con el tamaño del alambre. Obviamente. La influencia está principalmente por la composición que acabamos de ver y también por el tamaño del alambre. En este caso, el tamaño va a ser el diámetro de ese alambre, como lo vimos en la primera figura. Si la recordamos, el diámetro de ese alambre también ofrece una resistencia positiva a ese material. Y lo otro es que existen dos tipos de resortes, que son los resortes de extensión y de compresión. Donde los resortes de extensión se diferencian porque obviamente soportan mayores cargas. Es decir, las cargas, recordemos siempre que las cargas a tracción son mucho más complejas que las cargas a compresión. Entonces, las características mecánicas y las características obviamente influenciadas por la composición son mucho más mayores aquí en los resortes a extensión que los de compresión. Eso lo podemos, como hablábamos, si recordamos lo que conversamos sobre los tipos de resortes, que se va de resortes planos, que se basa en sus extremos. Aquí vemos estos extremos, que son de media espira de máquina, que es abierto, este que está aquí, gancho alzado, que es este resorte que está aquí, espira torcida, que es este señor que está aquí, y de la espira torcida completa, que es este señor que está aquí. Fíjense que una espira se diferencia por la longitud de la espira. Entonces, obviamente, toda la carga donde se va a situar. Si estamos ejerciendo, por ejemplo, una carga de un resorte de tensión, los esfuerzos, imaginemos que estos están en vertical, ¿no? O bueno, hacia horizontal, y ejercemos una fuerza sobre esto hacia esta dirección. Si ofrecemos una fuerza hacia esta dirección, va a depender de la composición del material, del diámetro de este material, es decir, de los anillos del resorte, y también va a depender, obviamente, todo esto influye también en la composición, porque la carga que se genera aquí se va a concentrar en este punto. En todos los resortes se concentra en este punto. Entonces, dependiendo también del tipo de fuerza que tú vas a utilizar, vas a ver qué tipo de extremo vas a utilizar. Si son extremos que necesitan, que se requiere de mayor resistencia, qué tipo de extremo vamos a utilizar. Estos extremos que son más cerrados, más complejos, estos que son totalmente abiertos, ¿sí? Como estos que están aquí. Entonces en la característica mecánica es tomar en cuenta primero lo que es la composición
de ese acero para muelle, y también la distancia, el diámetro del anillo, y bueno, también podemos decir que la longitud del mismo pues, influye positivamente, y que esas propiedades mecánicas van a variar dependiendo de la aplicación de esas fuerzas, si es una fuerza a compresión o si es una fuerza a tracción. Entonces, hay que tomar en cuenta ese tipo de parámetros, que son las variables a tomar en cuenta en el acero. Entonces, en los tratamientos térmicos, tenemos tenemos los tres tipos de tratamiento por excelencia, que son el recocido, el temple y el revenido. Recordemos que el temple y el revenido vamos a decir que van de la mano. Se ejecutan uno en consecuencia del otro, pero por ejemplo en el recocido, si aumentamos aquí, se efectúa a una temperatura de 750 a 800 grados centígrados y genera una dureza de 170 a 200 HB. ¿Por qué el recocido? Porque recordemos, como hablamos al principio, es que lo que buscamos en estos resortes es que tengan alta resistencia. Pero si nosotros colocamos mucha resistencia, también vamos a influir en la fragilidad del material. Entonces, esto va a depender también, obviamente, de la operatividad y la aplicación que va a tener el material. Entonces, lo que se busca es si tiene demasiada resistencia, disminuir esa resistencia. Entonces, por eso se enfría esa temperatura, pues. Se enfría el aire, vamos a decirlo así, para que no influya tanto el medio y la velocidad de enfriamiento sobre la propiedad del material. Y en el temple se realiza a 900 grados centígrados. Fíjense que con el temple aumenta, está por encima de la temperatura crítica superior de los aceros, de sus puntos críticos, evitando que se prolongue el tiempo hay que evitar que se prolongue ese tiempo, porque eso también debemos recordar que al aumentar el tiempo allí, si nosotros recordamos tratamiento térmico, si nosotros aumentamos el tiempo dentro del horno, ¿aumenta qué? El tamaño de grano austenítico, y al aumentar el tamaño de grano austenítico, pues bueno, van a variar las propiedades de lo que se está deseando. Entonces, estos aceros al carbono y de baja elevación se templan en agua. Fíjense, dependiendo de la complejidad del tipo de acero, por ejemplo, los aceros al cromo vanadio, que son aceros aliados, se templan en aceite. Obviamente, la influencia que tiene el cromo y el vanadio en el aumento de la resistencia es notoria. Por lo tanto, el medio de enfriamiento debe ser un medio de enfriamiento moderado, que produzca una velocidad de enfriamiento relativamente no tan rápida, para que no se produzcan en unas estructuras generadoras de concentradores de tensión. Pero si ese resorte es de baja aleación, pero que tiene lo que decimos aquí, que en el cromo vanadio es como vimos en la tabla que observábamos, que el porcentaje de carbono era porcentaje de 0,5, 0,6% de carbono
Entonces, la influencia del carbono, del cromo y el vanadio, hace un endurecimiento por solución. Por lo tanto, si tú quieres seguir endureciendo, que un endurecimiento por bueno, no es por tratamiento térmico, no por precipitación, sino por tratamiento térmico, ese endurecimiento debe hacerse a través de un medio como el aceite para que no se endurezca tan grande, porque ya necesariamente el endurecimiento por solución ya está cumpliendo esa característica, solo que nosotros deseamos endurecerlo un poco más, dependiendo de la aplicabilidad. Pero aquí es como que, bueno, tenemos los mismos aceros aliados, pero tenemos con bajo porcentaje de aleación. Ahí sí, como vemos que en los átomos de carbono, como el porcentaje de carbono es menor y la composición de los elementos aliantes también es menor, entonces, bueno, sí. Y también, dependiendo del tamaño, del diámetro del resorte, podemos enfriarlo al agua, porque una de las características del temple es también el tamaño de la pieza, y ese tamaño de la pieza va a depender en el resorte del diámetro del anillo. Si el diámetro de ese anillo es bastante grueso, entonces uno procura poder enfriar en agua para garantizar una dureza bastante alta en el centro de la pieza. Pero si ese diámetro es fino, entonces tampoco no influye. Pero si la característica es que sea de baja aleación con bajo porcentaje de elementos aleantes, se puede templar en el agua. Y bueno, como característica del temple viene el revenido, que ya nosotros sabemos que lo que busca es eliminar los concentradores de tensiones, reacomodar las estructuras martensíticas producto de ese cambio de fase, el cambio morfológico. Y bueno, eso se suele hacer, fíjense que se suele hacer a temperaturas muy bajas, enfriándose al aire. Entonces, a estas temperaturas también buscan que no se ejecute lo que es la fragilidad de cruz, que es la consecuencia de los concentradores de tensiones por el producto del temple. Entonces, estas serían las características de los tratamientos térmicos que se le pueden aplicar. Ahora, veamos. Tenemos que recordar que en los aceros del muelle hay dos tipos principales, que son los de cromosilicio y cromovanadio. Ambos ofrecen alta resistencia. El cromosilicio son los que tienen mayor resistencia que los cromovanadios por el efecto que tiene el silicio sobre la estructura cristalina, que es un átomo que es de menor tamaño, entonces todos los átomos que están alrededor, en este caso los átomos de solvente del hierro, van a querer ocupar ese espacio porque sienten que aquí como que no hay nadie, porque el átomo es tan pequeño que dicen, para aquí no hay nadie. Entonces, cualquiera de esos átomos que están a su alrededor van a querer ocupar. Entonces, eso genera una distorsión. Esa distorsión va a generar que las dislocaciones no se puedan desplazar fácilmente. A diferencia del cromo vanadio, que como lo vimos en la tabla periódica, tiene un número atómico muy próximo. Por lo tanto, es como que, mira, quítate tú para ponerme yo, dicen ellos cuando entran en la estructura del solvente. Entonces, la dislocación, lo único que va a haber es que, mira, hay una gran resistencia, sí, por efecto intrínseco de cada uno de esos elementos, pero
punto de vista mecánico, de desplazamiento, ellos lo ven como si fuesen el mismo átomo de hierro, pues, porque tienen ese mismo, casi muy cercano en los números atómicos. Entonces, obviamente, el desplazamiento va a ser un poco mejor que el del cromosilicio. Esa es una de las características. Y obviamente, cuando hablamos de las propiedades mecánicas, eso es lo que busca. Busca que se varíe, que se modifiquen por esa composición del tamaño, por el tamaño del anillo, por la longitud del material y por la aplicabilidad que se le va a tener a la pieza. Y que también las propiedades mecánicas van a variar dependiendo de la carga que se le están aplicando, si son a tracción o a compresión. Bueno, entonces, fíjense, ya entramos en el último grupo, que son los aceros de cementación y nituración, que son aceros normales, pero en este caso nosotros vamos a aplicar un tratamiento termoquímico con la finalidad de endurecer la capa superficial de esa temperatura. Porque realmente la aplicación de ese acero no requiere que tengamos esa característica. Entonces, por ejemplo, las características del acero de cementación es que, bueno, vamos a situarlo en un ambiente que favorezca el proceso difusivo del carbono hacia el material del acero. Entonces, arrojando de que la capa superficial sea una capa más dura, porque esos átomos que están ingresando por proceso difusivo endurezcan. Obviamente ese carbono como átomo intersticial se va a aglomerar en esos intersticios, aglomerándose, ocupando grandes volúmenes y obviamente ofreciendo gran resistencia. Entonces ahí vamos a observar desde un punto de vista, si nos analizamos desde el punto de vista de la macroestructura, vamos a observar una estructura totalmente ennegrecida, de color negro, producto de los carbones que están difundiendo. Entonces ahí hay varias variables. En este proceso del acero de cementación hay varias variables. Uno de los parámetros es el tipo de segmentante. Si es una segmentante sólido, si es un segmentante líquido, si es un segmentante gaseoso. Está influenciado también por la temperatura, es un parámetro fundamental, y también el tiempo de permanencia. Entonces, el tiempo de permanencia y la temperatura juegan un papel muy importante en ese acero de cementación, porque a medida que, obviamente, muchachos, a medida que nosotros vamos aumentando la temperatura, esa temperatura va a influir directamente en la energía interna del material. Es decir, hay un incremento de energía vibracional, un incremento de energía cinética y un incremento de energía potencial. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los átomos van a tener mayor energía, mayor velocidad, mayor distancia para poderse desplazar. Y si yo juego con el parámetro tiempo, entonces le estoy dando más chance a que esos átomos que están entrando a la capa del acero se difundan más hacia su interior, creciendo entonces esa capa cementada. Entonces, eso se convierte como los parámetros. Pero en fin. ¿Qué características o cómo es el procedimiento para realizar
tratamiento de segmentación. Este tratamiento de segmentación sigue las pautas de que calentamos a una temperatura específica, hacemos la segmentación, como lo vemos en esta gráfica que tenemos aquí. En esta gráfica vemos cómo hacemos la segmentación a 900 grados centígrados. Cuando hacemos 900 grados centígrados, una temperatura alta, donde el proceso difusivo de ese carbono del segmentante va a difundir sobre el acero. Wow. Ya va. Que a medida que la temperatura esté, a medida que el tiempo avanza, bueno, obviamente va a crecer esa capa segmentada. Después de realizar esa segmentación, lo que proviene es realizar tratamiento térmico. El tratamiento térmico que viene es un tratamiento térmico de templado para endurecer aún más esa capa, darle una homogeneidad a esa capa, compactar esa capa y después obviamente un tratamiento revenido para eliminar los concentradores de tensión. Entonces el procedimiento es el siguiente: una etapa de segmentación influenciada por la temperatura y el tiempo y el medio segmentante, y después posteriormente un templado y un revenido. Eso produce estos materiales. Entonces, vamos a ver ahorita, a continuación, de qué depende o qué etapas presenta esta carburización, esta cementación, también llamada carburización. Esta carburización tiene dos etapas. La primera etapa es una absorción de carbono por el acero, es decir, el carbono, el acero como tal, tiene la capacidad de absorber ese carbono y eso está influenciado directamente por la temperatura a la cual se está trabajando. Y la segunda es que mejora las características que se mejora gracias a las características de los tratamientos posteriores que se aplican, como el temple y el revenido. Pero, ¿cuál es la que rige de estas dos etapas? ¿Cuál es la que rige y tiene mayor significado? La primera, la que es la capacidad que tiene el acero de absorber ese carbono, y está influenciado por tres factores, como vemos aquí: de la composición del acero sometido a cementación. La composición obviamente va a influir positivamente en ese material. Lo segundo es la naturaleza de la sustancia cementante, que es uno de los parámetros del proceso de cementación, y de la temperatura y duración. Entonces aquí estamos relativamente hablando de ¿qué? De los parámetros de la cementación, que es la capa cementante, la naturaleza de la sustancia cementante y de la naturaleza y duración de la segmentación. Eso produce entonces esa característica capa endurecida en la superficie. Esa
segmentación se realiza principalmente a aceros de bajo carbono, entre 0.08 y 0.25 grado porcentaje de carbono, perdón. Entonces, claro, una de las características por la cual nosotros realizamos el tratamiento termoquímico es porque queremos endurecer esa pieza, definitivamente, y el tratamiento térmico lo hace. Pero resulta que no es necesario endurecer el 100% del volumen, sino que es endurecer la capa superficial, que es la que va a tener contacto con la fuerza y las presiones externas. Entonces, una de las características es que el acero que se va a utilizar es de bajo porcentaje de carbono, porque lo que queremos es endurecer esa capa superficial. Y que bueno, y que se realiza a esas temperaturas, como les dije, de 900 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Que el hierro más el dióxido de carbono se transforma ¿en qué? En carburo de hierro más dióxido de carbono. Es decir, que este carburo de hierro es el que va a transformarse en la capa esa cementada. Es decir, que vamos a tener más cementita. Entonces, esa cementita representa el carbono disuelto en la ferrita. Rápidamente, bueno, se forman a medida del tiempo, se van formando las capas, como la que vemos aquí en esta figura aquí abajo. Una capa superficial, que es la capa externa, que es la que va a contener alto contenido de carbono, pero si nosotros observamos, vamos a acercar la figura, nosotros observamos que esto es una zona hipereutectoide, es decir, esa capa superficial tiene un comportamiento como el acero hipereutectoide. Y recuerden, si nosotros vemos la característica del acero, es un acero bajo porcentaje de carbono. Un acero que tiene que es un acero un acero hipotectoide, pues. Entonces, fíjense que en su capa externa es una zona hiperutectoide donde ese carbono va a tener, como lo vemos aquí en la fórmula, ese carbono con el monóxido de carbono se une y forma esta es la estructura perlítica, la de los aceros hiperutectoides, esta es la estructura perlítica, pero que viene siendo esta estructura blanca que está aquí. Esta estructura blanca es la cementita que se está formando. Por lo tanto, toda esta zona que vemos aquí es una zona con un comportamiento al acero hiperutectoide, pero posteriormente, si seguimos avanzando en el tiempo y a la temperatura que estamos trabajando en 900 grados, lo que vamos a conseguir es que una capa intermedia, que es una capa de una zona eutectoide, como un comportamiento de un acero eutectoide con un 0.8% de cementita, característico de ese tipo de acero. Y por último tenemos lo que es el acero hipotectoide, que obviamente de menor resistencia. Es decir, que si nosotros vemos desde el punto de vista mecánico, la resistencia va de mayor, la resistencia va de mayor hacia allá. Entonces va disminuyendo, se disminuye la resistencia aquí, producto de esa de esa segmentación, producto de la temperatura, pero indudablemente la influencia del tiempo de permanencia
permanencia dentro de ese horno. A medida que va aumentando el tiempo, entonces, ¿qué va a pasar? Que esta capa o esta capa característica externa va a ir creciendo hacia el interior, disminuyendo o desplazando toda la gráfica que tenemos de la capa cementada. Como dijimos, los parámetros fundamentales. Uno de los principales es el medio cementante y lo otro es la temperatura y el tiempo. Fíjense que a medida que nosotros aumentamos la temperatura, indistintamente aumenta, vemos que en el eje de las Y aumenta la profundidad de la capa cementada sin involucrar el tiempo. Aumenta, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la capa cementada y obviamente mayor temperatura, mayor energía externa, mayor energía interna. La energía no se queda ni se destruye, solo se transforma, dice una ley por allí. Entonces esa energía se transforma en energía cinética potencial y vibracional, transforma, hay una energía cinética vibracional dentro de la estructura del solvente y los átomos van a tener más chance porque los átomos tenían una energía vibracional normal, pero al aumentar la temperatura crece y por ende al crecer la energía vibracional hay más chance de que esos átomos intersticiales de carbono entren y se desplacen más fácilmente, creciendo esa capa cementada. Y si nosotros observamos el tiempo de permanencia que está en el eje, el tiempo de permanencia que está en el eje de la X, entonces fíjense que todos tienen una curva, una pendiente positiva. Es decir, que también, dependiendo indistintamente de la temperatura, el tiempo de permanencia influye también en las propiedades de profundidad del material. Entonces, esas dos variables son características para obtener entonces una capa cementada. Ajá. Por lo tanto, veamos aquí cómo es la morfología. Y aquí vemos la morfología. Ya. Los diferentes, fíjense en la figura número 8, los diferentes espesores de capa cementada de una 0 a 0,11% de carbono, que es la condición del acero cementado. Y fíjense que diferentes capas. Entonces, aquí hay una influencia de qué? De la temperatura, pero podemos decir entonces que hay una influencia también del tiempo de permanencia. Y también podemos ver en la figura número 9 un engranaje cementado, ¿sí? Entonces, aquí también vemos como la característica, una característica que es totalmente en la capa superficial ennegrecida por esa influencia, como lo vemos aquí, un color bastante oscuro, que es característica de los carburos de hierro, de la cementita, presente en esta microestructura y por lo tanto ejerce una resistencia al desplazamiento de las dislocaciones. Entonces, ese es más o menos el comportamiento morfológico que va a tener la cementita. Ahora, ¿cuál es la influencia de ciertos elementos aliantes? Fíjense que los aceros al cromo se trabajan entre 900 y 950 grados centígrados, pero los aceros cromo-níquel trabajan a 850 y 900 grados centígrados. Y los aceros cromo-molibdenio trabajan en 900, 950. Como sabemos, cada elemento aliante va a
variar los puntos críticos dentro de nuestro diagrama hierro-carbono. Pero entonces, ¿qué influencia tiene estos elementos como el manganeso? El níquel, el cromo, el molibdeno y el cromoníquel. Entonces, el manganeso incrementa el tamaño de grano, lo que es el manganeso, incrementa el tamaño de grano de la estructura del acero. Pero para evitar ese problema, porque se incrementa el tamaño de grano, va a crear una ductilidad en el material. Entonces, para evitar ese problema, se le agrega aluminio, que aluminio por sí es un refinador de grano. Entonces, el aluminio lo que hace es también el manganeso hace que el temple se haga a temperaturas más bajas. También no permite la carburización y por lo tanto, pues mejora las características de maquinabilidad del material. El níquel mejora la tenacidad y la resistencia a los aceros. Pero si, por ejemplo, nosotros nos excedemos de estas temperaturas, por ejemplo, aquí nos excedemos de 900 grados centígrados, elevamos la temperatura por encima de 1000 grados, es decir, excedemos la temperatura de trabajo, entonces el níquel va a tender a que refleje, va a tender a que la austenita quede retenida a temperatura ambiente, y al quedar retenida a temperatura ambiente, entonces es un grave problema para la resistencia del material. Entonces, el níquel, con el níquel hay que trabajarlo a estas temperaturas que no se excedan para evitar ese cambio ese cambio de fase presente de la austenita en la temperatura ambiente. Y que, bueno, también esto ayuda a la resistencia del material y a la descarga y evita la descarburación, porque esa es otra cosa, muchachos. La descarburización es, vamos a decirlo, que hay que saberla controlar. Y tampoco no es que vamos a colocarlo a una temperatura y un tiempo determinado, porque recuerden que eso es un tome y dame. Eso es un tome y dame, un tome y dame. Que no había visto. Continuamos con el cromo. El cromo aumenta la resistencia del material, como lo comentamos en una de nuestras primeras clases. Sabemos que el cromo es un elemento que garantiza la inoxidabilidad del material, es decir, es el que se ofrece para oxidarse en vez del hierro, pero su característica también es que aumenta la resistencia del material, pero específicamente en el centro de la pieza, es decir, con estos tipos de materiales estamos endureciendo, con este tipo de técnica estamos endureciendo la parte superficial. Pero también nosotros agregando ciertos elementos aleantes podemos también garantizar una dureza para que no exista un diferencial
tan grande de lo que es la capa externa y el núcleo de la pieza. Entonces, el cromo juega esa parte fundamental, ayuda a una resistencia en la parte interna del material. También ayuda a obtener un buen temple. En el molibdeno también es uno de los elementos que ofrece mayor resistencia, porque lo recordamos en la clase pasada. En las clases pasadas, el molibdeno tiene un número atómico muy grande, por lo tanto es un átomo soluto que va a ofrecer resistencia al desplazamiento de las dislocaciones. Y bueno, también ofrece una buena templabilidad y resistencia al desgaste. También ofrece que las temperaturas que se trabajan, por ejemplo, donde vamos a tener sometidas estas piezas, mantenga por esa misma característica del número atómico, de su diámetro atómico muy grande, mantenga la misma resistencia. Es decir, recordemos que cuando a alta temperatura hay mayor deformación plástica. Y al existir mayor deformación plástica, obviamente el cambio de volumen de la pieza. Pero entonces el molibdeno, como es un átomo de gran dimensión, entonces evita indistintamente de la temperatura que incremente esa energía vibracional y cinética de la estructura del solvente, evita que el desplazamiento de las dislocaciones se hagan con efectividad. Y por último tenemos esta aleación cromo-níquel, donde una complementa a la otra, es decir, lo que no hace el cromo lo hace el níquel, y lo que no hace el níquel lo hace el cromo. Entonces, por ejemplo, estos elementos generan características de alta dureza. Por ejemplo, el cromo le da tenacidad, cosa que no le da el níquel, y el níquel da la resistencia al desgaste, cosa que no la da el cromo. Entonces, ambos elementos, uno ayuda al otro. Una mano ayuda a la otra y las dos lavan la cara, como dice el refrán por allí. Entonces, ambos elementos aumentan la templabilidad, que al aumentar la resistencia aumenta la templabilidad y la resistencia en el centro de la pieza, que es la característica, por ejemplo, de lo que tiene el cromo que conversamos aquí. Entonces, bueno, esa es una de las características la influencia que tiene estos elementos variantes sobre los aceros. Entonces, veamos ahora lo que es los medios de cementación. Esos medios de cementación están divididos en dos, en un elemento que son sólidos, líquidos y gaseosos. Entonces, recordemos, bueno, primero que los sólidos están basados en lo que es carbonato de calcio, ¿sí? Carbonato de boro, dióxido de carbono. Esos son elementos que se colocan dentro de una caja hermética a través de
lo que, por ejemplo, estos elementos están presentes en carbón vegetal y se colocan dentro de una caja hermética. ¿Por qué hermética? Para evitar que el oxígeno entre y se produzca la descarbonización, que es uno de los efectos que hay que evitar drásticamente. Pues. Entonces, lo que buscamos es agregar carbono, no que salga. Entonces, colocamos a eso a una temperatura bastante, a una caja hermética sellada, ¿verdad? Y a una temperatura de alrededor de unos 900 grados, lo cual va a arrojar una dureza aproximadamente de 65 HRC de Rowell C. De este tipo de cementante es el que más se utiliza. Hay otro tipo de cementante que son los cementantes líquidos. Estos son utilizados por la mayor rapidez comparada con el sólido, porque recuerden que el líquido, si nosotros lo hablamos desde el punto de vista de la composición de la materia, el proceso difusivo del líquido es mucho mayor al proceso difusivo del sólido, es decir, del carbono presente en ese líquido. Por eso es que es mayor la rapidez y la practicidad, y mayor el tiempo de permanencia. Pero entonces ahí lo que vamos a utilizar son sales fundidas en base a cianuro y a cloruro de sodio, que lo vemos por aquí, en base a cloruro de sodio y cianuro, y esas sales fundidas van a influir, tomando en cuenta la temperatura de alrededor de los 900 grados centígrados, y el tiempo de permanencia van a influir en el proceso. Pero, como lo digo, es más dinámico este cementante líquido que los cementantes sólidos. Y los cementantes gaseosos es el tercero, pero este cementante gaseoso es mucho más costoso. Este cementante gaseoso utiliza óxidos de, aquí lo vemos, utiliza monóxido de carbono, utiliza metano, para poder producir lo que es la cementita, como lo vemos aquí. Es más costoso. ¿Qué otro aspecto? Si nosotros recordamos, muchachos, cuando estábamos en metalurgia física, vimos algo que tenía que ver con la cementación, específicamente con la cementación gaseosa, o el cementante que la utilización del cementante gaseoso. Y era cuando hablábamos sobre el proceso difusivo y las leyes de Fick. Cuando hablábamos sobre la segunda ley de Fick, bueno, la segunda ley de Fick trataba de eso, del proceso de cementación, si recordamos, ¿no?
era someter a un material metálico, en este caso el acero, a un ambiente gaseoso de dióxido de carbono, metano, como lo que vemos aquí, y a elevadas temperaturas y presiones, una presión también, unos PSI que se le para acelerar el proceso difusivo. El proceso difusivo del carbono es más violento que el líquido y mucho más violento que el sólido, pero lamentablemente lo que más interesa en la industria es el costo de esa producción, que es más elevado. Por eso que casi no requiere, no se utiliza mucho este tipo de material, este tipo de procesos, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la ley de Fick? Bueno, a medida de lo que te decía, que a medida del tiempo el carbono iba difundiendo la segunda ley, pues, iba difundiendo hacia el interior de la lámina, cosa que en la primera ley decía que todo elemento que estaba en un extremo de la lámina entraba por dentro de la lámina y salía al mismo tiempo. Entonces, claro, esto es algo ideal, la primera ley es algo ideal para entender de que los elementos de una situación determinada pueden entrar en otro espacio, poderse desplazar en otro espacio y volver a salir íntegros, sin ninguna característica, porque ahí se hablaban de diferentes presiones. Entonces, era lo que veamos aquí. Como el carbono entraba por aquí, no pasaba nada y salía. Pero sí, solo sí, si la presión de esta y esta era. Entonces aquí no pasaba nada. Pero lo que realmente ocurre en la segunda ley de Fick, en la segunda ley de Fick ocurre de que estos átomos, por aumento, aparte de que es un elemento gaseoso, la difusividad va a ser mucho más violenta, pero aumentando la temperatura, este señor no va a ocurrir así. Esto ocurre, pero en un tiempo demasiado largo, demasiado largo. Aquí va a haber un proceso en el cual tiene que ver mucho que ver, tiene que ver la característica del material, la composición del material. Entonces, eh, eso es lo que nosotros estudiamos como la segunda ley de Fick, que era lo que corre al material. Entonces, esto tiene que ver aquí, el proceso difusivo de que va a depender de este material que está aquí, de su composición, de sus propiedades mecánicas, para que este átomo pueda difundir aquí. Pero para que salga aquí no va a ocurrir. No va a ocurrir.
ocurrir. Y si eso ocurre, la dimensión de esta pieza va a depender para que esto ocurra. Entonces, si la pieza es más pequeña, hay más probabilidad de que suceda, de que salga carbono por este lado. Pero si la pieza es muy grande, eso no va a ocurrir. Lo que sí va a ocurrir es que la capa cementada va a ir creciendo. Bueno, muchachos, yo creo que ¿sí entendí? Ok, bueno, muchachos, entonces tenemos por último lo que son los aceros de nitración. A diferencia, estos aceros de nitración casi no son muy utilizados, muchachos. Primero que todo porque utiliza elementos que son altamente contaminantes y venenosos como el cianuro. De verdad que los más utilizados son los de cementación, pero cuando son utilizados en nitruración tiene la ventaja de que, a diferencia de los de cementación, no se aplica el elemento posteriores. ¿Por qué? Porque los nitruros que se forman son altamente resistentes, muy resistentes, que no requieren que se realice un tratamiento térmico posterior, tal como el caso de cementación. Entonces, la mezcla, entonces, es por eso una de las ventajas. Entonces, podemos ver que las características están entre la mezcla de proporciones adecuadas de gas amoníaco y amoníaco disociado con la finalidad de formar nitro de acero. Aquí tiene que ver mucho, como le dije, el amoníaco. El amoníaco, dependiendo de la capacidad de disociación, cuando se disocia ese amoníaco, que es el que tenemos aquí, el que nos interesa es este pana que está aquí, este pana que es el que se transforma aquí. Entonces, este pana se va a transformar y va a depender de la capacidad de disociación de este amoníaco, de romper los enlaces, y eso se rompe a razón de la temperatura que vaya a trabajar. Entonces, esa pieza se coloca en un recipiente hermético a una temperatura de 500 grados centígrados a 525 grados centígrados durante un tiempo muy largos, que es a diferencia de otra vez la diferencia con el tratamiento de segmentación, con los aceros de segmentación, que aquí el proceso es más largo. Claro, la resistencia va a ser mucho más elevada, y aquí lo podemos ver como la resistencia va, como la profundidad de la capa cementada, que a su vez la resistencia del material, va a influenciar también en una línea totalmente dependiente positiva, influenciada por las temperaturas de trabajo. Pues. A medida que va aumentando la temperatura, va aumentando esto, y también va a aumentar el tiempo de permanencia. Entonces, por eso es que la dureza que se pueda arrojar aquí se puede basar en alrededor de unos 1200 Rowell, en unos 1200 Brinell de dureza Brinell,
Y bueno, aquí va a constar de este proceso, también va a tener dos, vamos a decir, dos capas, una capa blanca, esa capa blanca es, como la vamos a ver aquí en esta figura, en el teníamos dos capas, vamos a decir, teníamos varias capas, pero la capa principal, la que no podíamos observar, era la capa oscura, que era la presencia de los carburos de hierro. Entonces aquí vamos a tener una capa blanca, que es la presencia del nitrógeno solo, ¿verdad? Y aquí vamos a una capa posterior a esa capa blanca, vamos a ver una capa que formada por nitruro, que son altamente resistentes. Entonces, a medida que va aumentando el tiempo, ¿verdad? Esta capa blanca va aumentando y también va aumentando esta capa oscura, que es la capa. ¿Cuál es la capa de interés? ¿Cuál es la capa de interés? Esta pana que está aquí, esta negra que está aquí. Esta es la capa de interés de la nitro. Esta no. Esta se consecuencia de esto, y esta se produce por la disociación